Muchas preguntas han surgido sobre el tema del centro magnético y quisiera un poco explicar cómo funciona eso. En un motor eléctrico que tiene un cojinete de deslizamiento que es lubricado por aceite, hay que asegurarse que el aceite esté a la mitad. Este es un cojinete de deslizamiento donde la lubricación es propia, es decir, no hay circulación de aceite, sino que el aceite que uno coloca en el cojinete, que se coloca por aquí, es el mismo aceite que va a estar dentro de ahí. Entonces se asegura que está el nivel a mitad de aceite. Eso quiere decir que hay suficiente aceite para que el anillo de lubricación pueda recoger el aceite y lo coloque arriba del cojinete de deslizamiento. Entonces luego nosotros empezamos y a medida que el motor es más grande, pues esto va a necesitar más fuerza, pero y si el motor es más grande, pues entonces esto, en vez de hacerlo a mano, y antes de hacer esto hay que verificar que no haya energía eléctrica y que el motor esté eléctricamente, digamos, bloqueado para que no se pueda encender de una manera de una tercera persona pudiendo a encender el motor. Entonces, para eso, si el motor es más grande, aquí van a tener que utilizar, digamos, una especie de camisa de bronce o un trapo bien grueso y con una llave de tubo o una palanca para que puedan darle vuelta al eje. Y el eje se da vuelta de esta manera y ahí ustedes ven que en el eje hay una marca, esa marca, y si yo sigo dando vuelta y empujo el eje hacia el lado acople, hacia el lado hacia mí, entonces ahí es el tope. Y después, si yo sigo dando vuelta, ¿verdad?, y empujo hacia el lado contrario acople, ustedes van a ver que, bueno, hacia el lado acople ven que la marca del eje va a estar igual a la marca que está en el puntero del juego axial. Yo, para simplificar aquí, las marcas son marcas permanentes, pero para simplificar yo las marqué de color negro. Ese es el tope, digamos, externo hacia el lado acople. Y si yo le doy vuelta y lo empujo hacia el lado contrario acople, el eje se va a ir hasta el tope del otro lado. Entonces el centro magnético debe de ser en el medio de los topes, máximo y mínimo. Entonces, si esa marca está donde está del color rojo, ese sería el centro magnético y el centro mecánico, pues ambos coinciden. Entonces, en ese caso, yo pararía el eje justamente allí y ahí es donde se coloca el acople. Hay que utilizar un acople que limita el juego axial para que no haya ningún desplazamiento del eje del motor que vaya a afectar al eje del equipo que el motor va a conducir o el equipo conducido. Otra cosa es que cuando este motor de cojinete de deslizamiento se arranca o se prueba en vacío, es decir, sin acople y en vacío, muchas veces cuando da vuelta puede ser que el motor no esté en su centro magnético y que más bien haga algo así, que empiece a oscilar. Esa oscilación usualmente sucede en motores de dos polos, es normal porque no hay carga y el campo magnético del estator es muy débil con respecto al rotor y no puede mantenerlo en su centro magnético. Y esto es muy común en los motores de dos polos, es decir, de 3600 RPM o de 3000 RPM en el caso de la frecuencia de 50 Hz o 3600 en el caso de la frecuencia de 60 Hz. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es mecánicamente parar esto aquí, justamente en el medio, ¿verdad? Y ahí es donde se hace todo el acople. El acople no puede, cuando está todo acoplado y con el acople con limitación de juego axial, no puede ser más de 2 o 3 milímetros. Como pueden ver, el centro mecánico es alrededor de 5 o 6 milímetros de un lado o de otro. La corrida total mínima y máxima usualmente es media pulgada o alrededor de unos 12 a 14 milímetros. Entonces esa es la función de esto y así es como hay algunos otros motores, pues en vez de tener este tipo de marca, tienen una flecha de color rojo o cualquier otra, pero esto básicamente es como
cómo se tiene que trabajar en la parte del motor con cojinete de deslizamiento y cómo se tiene que acoplar a una carga pues apropiadamente. Y recuérdense que en vacío puede ser que el eje esté oscilando un poquito por el tema de fabricación, irregularidades de las láminas, los ductos de ventilación del rotor no coincidan con el estator, hay un montón de factores, pero eso no va a afectar en nada el trabajo que el motor va a hacer cuando está acoplado a una carga. Y la otra es que cuando el motor está bajo carga, ese desplazamiento o ese movimiento axial va a desaparecer, porque a medida que haya más campo magnético, pues entonces el rotor no se va a mover. No hay nada que preocuparse. Cualquier cosa, nos vemos y por favor miren en la página de FlowPower, www.flowpower.com para mayor información o para comunicarse con nosotros.